Estamos en la localidad de Milagro con el licenciado Jorge Quintero, graduado de la Universidad Nacional de La Rioja en la carrera de Ciencias Políticas. Buenas tardes, licenciado, y gracias por esta columna. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un honor nuevamente estar en esta emisora y en este programa. Hay un tema, un fenómeno muy importante, muy atractivo en el campo de la política, que es el liderazgo en la política. ¿Qué podría decirnos sobre esto? Un análisis de... Bueno, hay muchos pensadores que hacen reflexión sobre esto. Bueno, el liderazgo es esencial a la política. O sea, un grupo humano está en función política, está en actividad política, si es liderado por alguna persona que muestre esas condiciones para ejercer ese liderazgo. El hecho de tener objetivos, de tener un norte, un planteamiento, una visión que hace al liderazgo, hace esencialmente a la política. Todo grupo humano que se precie de político necesariamente debe tener un liderazgo, y afecta muy esencialmente a ese grupo y a la actividad política de ese grupo si ese liderazgo es débil o es fuerte. En la teoría política, cuando uno piensa en el liderazgo, el autor más fuerte es Max Weber, ¿no? Que habló de la tipología de tres tipos de liderazgo: el liderazgo carismático, el liderazgo tradicional y el liderazgo racional o legal. El liderazgo carismático, bueno, se trata de las condiciones personales que tienen extraordinarias determinadas personas en determinada época. Nosotros podemos nombrar a Napoleón, Juan Domingo Perón, Stalin, Fidel Castro, Churchill, Roosevelt en Estados Unidos, bueno, más contemporáneamente Lula, Chávez y bueno, en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, Néstor Kirchner, por ejemplo, que planteó un horizonte, alguien que se anima a plantear un horizonte, y la gente, por su personalidad, por sus condiciones, lo sigue. En el caso del liderazgo racional o legal, es una caracterización del liderazgo a partir de la posición de poder que se ocupa, principalmente centrada en los cargos y en la función que se ejerce desde distintos roles de Estado. El liderazgo tradicional, bueno, no se da en sociedades como las nuestras. Es donde hay una tradición, ¿no? Como dice, desde la Inmaculada Concepción, como plantea Weber textualmente en sus textos. Por ejemplo, en países como Inglaterra o como España, donde hay una cultura de las monarquías y toda esa cuestión, se puede dar, digamos, esa autoridad por la tradición, por la historia. En cambio, en Argentina no se da este caso de liderazgo tradicional, como en otros países europeos que nombraba recién. Acá es obviamente diferente porque, bueno, si vamos a la Constitución, por el artículo 16 que consagra el principio de igualdad, no hay prerrogativas de sangre ni de nobleza, nada en Argentina como en otros países. El presidente Milei alcanzó una importante cantidad de votos, bueno, que lo llevaron lógicamente a posicionarlo en la presidencia. ¿Qué análisis puede hacer usted en relación al tipo de liderazgo que representa esta persona? Creo que Javier Milei, como bien me dice usted, en esta etapa argentina, ¿no? Él ha capitalizado un descontento social. Yo creo que es un producto político que emerge en el contexto de la pandemia. Por algo, el principal grito de la fuerza de Milei es la libertad, justamente hecho a medida para gente que estaba en un contexto de encierro y con muchas limitaciones y en dificultades económicas propias de la situación, porque la gente no podía trabajar, porque no se podía producir, etcétera, etcétera. La economía se desaceleró fuertemente en esa época y brindó un caldo de cultivo, un contexto para un producto político como él, que expresara, ¿no?, en su conducta ese enojo, esa disconformidad de la gente, y él lo supo capitalizar. Puntualmente en la elección él tiene dos sostenes que se pueden segmentar. Tiene un 30% aproximadamente duro, que es un voto que se puede caracterizar en Argentina en la variable de centro a centro derecha, ¿no?, que es una tendencia incluso mundial.
hay una tendencia mundial de la derechización del voto, digamos, y hay una tendencia desde que las reivindicaciones sociales sean desde de derecha y no desde la izquierda. Es un fenómeno completamente novedoso que en estudio está por parte de la sociología política más específicamente, y el voto de Milei se puede explicar en principio desde ahí, dentro de ese 30%. Después el otro 26% es de la gente que optaron por este candidato eligiendo el menos peor, digamos, porque quien votó a Bullrich ya había elegido esa opción. Como no quedó Bullrich en el balotaje, se puede decir que esa gente optó por Milei por no votar por Massa, tal vez. Entonces estamos hablando de un apoyo social, de un sustento del liderazgo que es efímero. Y gran parte de esa población que lo votó también es porque tiene expectativas en lo que él prometió. Por ejemplo, combatir la inflación, que claramente con la devaluación del 120% en los primeros días y algunas otras medidas que de neto corte neoliberal que no ayudan a la situación social, creo que muchas personas estarían desencantadas de ese liderazgo, y si ella tuviera una elección ahora, este personaje, podría no tener el apoyo con el que él especula. Yo creo que él está extendiendo ese apoyo popular, que es en principio lo único que tiene, porque ha sido una decisión obviamente del pueblo, es una persona legítimamente elegida en elecciones libres y competitivas para ser candidato, pero tiene una legitimidad que confronta con la legitimidad similar que tienen también otros actores políticos que forman parte del Congreso de la Nación, que fueron elegidos por la misma sociedad en la misma elección, y por tanto tienen la misma legitimidad, y no correspondería que él se arrogue cierta superioridad sobre ellos teniendo, digamos, exactamente la misma legitimidad. Él tiene en la Cámara de Diputados aproximadamente un 15% de apoyo, en la Cámara de Senadores tiene alrededor de un 10%. No tiene fuerza propia como para poder que las leyes que él envíe al Congreso tengan una aprobación automática, como ha pasado en otros gobiernos, que directamente el Congreso era casi una escribanía del Poder Ejecutivo para aplicar distintas leyes. Veo un liderazgo, una sobreactuación de él en lo político. Veo desatinos en el marco internacional graves, con lo último de la situación de Jerusalén, la situación, quiero decir, de Israel, con lo de Jerusalén específicamente, provocando a Hamas y tomando una posición claramente de centro derecha, y que ni siquiera la política de Biden en Estados Unidos aprueba ese lineamiento. Es más para los grupos conservadores, más para un Trump, con quien él más se identifica, que ahora tiene aspiraciones de volver, y Biden en Estados Unidos tiene aspiraciones reeleccionistas con escasas chances. Si en esa situación, si Milei, si en Estados Unidos hay un nuevo gobierno de Trump, sería un apoyo importante para Milei en su gestión, pero creo que si él no da respuestas específicas en materia económica, difícilmente pueda sostener su liderazgo. Hay como un liderazgo o una forma de manejarse del presidente que tiene que ver con las redes sociales, y que eso también hay como una actitud provocadora, digamos, continua, constante, y también lo paradójico es que no se lo ve a él hablando, sino posteando cosas. Digo, esto sería parte de ese liderazgo frágil, si se quiere el término. Yo creo que sí. Él apela directamente a la sociedad. Él se queda con el apoyo que tuvo directamente de la sociedad en la elección, que es su base de legitimidad, es lo que en teoría política se llama legitimidad de origen, pero se le ve una carencia procedimental en la política, propio de un outsider, que se les llama a la gente que viene de afuera y no tiene la expertise propio del manejo político. Le faltan operadores de cámara, como podría ser un Pichetto, por ejemplo, que constantemente le da mensajes de que debería proceder de otra forma. Creo que estas actitudes estriban fundamentalmente en su personalidad, que es una variable a tener en cuenta, y él tiene una vocación no del todo democrática, porque no
no del todo democrática porque él no trabaja con el Congreso y eso lo desfigura como liberal, porque si uno va a la historia, la República, incluso lo que Alberdi quería para Argentina, que él habla mucho de Alberdi, que es el padre digamos, de la ideología liberal en Argentina, creen en la República, en la división de poderes. Entonces, si yo cuando gobierno, quiero gobernar como un liberal, tengo que pensar en ese esquema institucional. Tengo que pensar en armar consenso, no en una posición de que yo tengo la legitimidad que me dio el pueblo, yo tengo más autoridad. Cuando habíamos hablado recién que la legitimidad es idéntica, él como los que están en el Congreso son idénticos representantes del pueblo. Por el artículo 22 ese que nosotros no deliberamos ni gobernamos, sino por medio de nuestros representantes, son nuestros legítimos representantes. Y él debiera tener esa actitud de construir en base al consenso, que lamentablemente no lo hace. Entonces yo creo que es, como dije, una incapacidad procedimental propia de un outsider de la política, y más alguien que confía como en una visión, que tiene una visión de futuro que es inequívoca para él y que los demás deberían compartir esa visión, y considera su liderazgo casi con un tinte religioso y mesiánico, de que él es una persona elegida, de que va a llevar el país a determinado norte a fuerza de, digamos. Y me parece una actitud incorrecta, no es la forma ni lo que corresponde al cargo, ni lo que corresponde a una persona que sabe manejarse en la arena política.